Seréis verdaderamente libres. ¿Cuándo? Cuando el Hijo os libertare. Pero somos verdaderamente esclavos cuando sencillamente no entendemos que podemos ser verdaderamente esclavos. Y te da tiempo para que reflexiones, te da tiempo para que reconozcas tus malos caminos. Y cuando la necedad entra en el corazón, entonces va a venir la disciplina. No somos buenas personas como cristianos por ganarnos algo. Nada se gana por obras, es por la fe en Cristo. En este punto de creerse justos e intachables, dejan de entrar ese espíritu farisaico y empiezan a vivir en la justicia propia. Jesús está afirmando evidentemente la intervención de Satanás en un ser humano, y especifica cómo un creyente a la altura y a la posición de apóstol puede ser intervenido por el diablo. ¿Qué actitud notamos en Pedro cuando dice yo no? Aunque estos débiles, indecisos, infieles te dejen, yo no te dejaré. Yo estoy dispuesto a morir contigo. ¿Qué notamos en Pedro? Nos asomamos en la puerta, vemos en alguna mirilla ahí de la puerta, sabemos que es el ladrón y aún así abrimos la puerta. Y él nos esclaviza en algún área de nuestras vidas. Pero en otras ocasiones nos descuidamos, nos quitamos la armadura, pensamos que todo está bien y damos lugar al diablo para ser heridos o devorados. ¿Quieres conocer qué hay en el corazón de las personas? Escúchalas hablar. Dice la Escritura que la boca habla lo que está en el corazón. Hay gente que no es libre porque no cree que es verdaderamente esclavo. Analizamos algunas puertas abiertas que esclavizan o algunas puertas hacia la libertad. Y esta mañana quiero hablarles sobre 3 puertas abiertas o 3 puertas que abrimos los creyentes, donde dan permiso a Satanás el atarnos o el tocar nuestras vidas. Algunas veces o algunas ocasiones como creyentes, a través de una acción deliberada, premeditada e intencional, autorizamos, facultamos, permitimos o abrimos la puerta al ladrón con mucha conciencia. Nos asomamos en la puerta, vemos en alguna mirilla ahí de la puerta, sabemos que es el ladrón y aún así abrimos la puerta. Y él nos esclaviza en algún área de nuestras vidas. Pero en otras ocasiones nos descuidamos, nos quitamos la armadura, pensamos que todo está bien y damos lugar al diablo para ser heridos o devorados. Dice Pedro que él anda cual león rugiente, buscando a quien devorar.
En otras ocasiones, no por pecados deliberados o no por descuido, sino por actitudes o ignorancia, nos metemos en terrenos del enemigo y concedemos derechos, y él reclama esos derechos a Dios. Caso de Job, caso de Pedro, caso de Pablo, caso de Ananías y Zafira. Y Pablo nos dice: tengan cuidado de no darle lugar al diablo. Hablaremos entonces de 3 puertas que los creyentes abrimos y concedimos permisos, o Dios concede al enemigo permiso para tocar nuestras vidas. Y la primera puerta que vamos a hablar es el orgullo, la segunda es la justicia propia, y la tercera es el temor. Tenemos que probar con la escritura, con la palabra, que si autorizamos deliberadamente al enemigo, que el enemigo sí se mete cuando nos descuidamos, y que por actitudes o ignorancia sí le damos derechos al diablo. La primera puerta es el orgullo. Y cuando hablamos del orgullo, mucha gente dice: estoy orgullosa de no serlo. Pastor, orgullo, yo estoy orgulloso de no ser orgulloso. Lucas 22, versículo 31 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro le dijo: Señor, cálmate. ¿Quién dice que yo voy a negarte, traicionarte o dejarte? Yo estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Jesús le dice: no seas así, Pedro. Te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues que me conoces. En otra versión dice: escucha bien, Pedro, Satanás ha pedido permiso, ha reclamado a Dios para ponerles a prueba. El contexto de este pasaje de Lucas 22 está en la Santa Cena, en la institución de la comunión. Jesús ahí los llama a todos y les dice, entre otras cosas, cuánto he deseado comer esta cena, esta Pascua. Y también les dice: alguien de ustedes, de estos 11 o 12, me van a traicionar. Yo voy a ir ya hacia Jerusalén, voy a ser crucificado, al tercer día voy a resucitar. ¿Y tú qué harías si fueses uno de los apóstoles? ¿Sabes qué hicieron ellos? Como que se alegraron un poquito de que Jesús iba a irse. Externamente dijeron que no, pero internamente, ¿saben qué dijeron? Ok, Jesús se va a ir, no vamos a detenerlo, pero ahora, ¿quién va a ser el mayor entre nosotros? ¿Quién va a ser el primero entre nosotros? Y empezaron a pelearse de ser el mayor, el más grande. Pero Pedro, queriendo ser el primero, él dice: obviamente yo voy a ser el primero, y yo voy a hacer ir con Jesús hasta el final. Pero en griego,
Cuando Jesús dice Satanás ha pedido, es una palabra que está más allá de una simple petición o un deseo de pedir. Tiene que ver con una causa o una razón que origina esa petición. Es una petición por derecho legal o derecho jurídico. Es una demanda penal o judicial a la máxima autoridad. Entonces el diablo reclamó el derecho de tocar a Pedro, porque Pedro le dio derechos. La petición del diablo era por derecho, porque había una razón, había una causa, y la causa es la puerta abierta. Yo voy a entrar porque alguien dio el derecho. Ahora, la causa y la razón de la petición le vamos a llamar orgullo. ¿Por qué orgullo? Porque en todos los textos que vamos a analizar vamos a ver un Pedro diciendo yo. El orgullo es un principio de naturaleza satánica. El orgullo es la antesala de la rebelión. Si alguien va a rebelarse antes, va a ser orgulloso. El orgullo da permiso, abre la puerta al enemigo. Y orgullo, la definición de orgullo es excesiva estimación propia, narcisismo, amarse a sí mismo, estimarse superior a los demás, confiar en sus propias fuerzas. Vamos a analizar cómo Pedro caminó por esta senda, el sendero del orgullo. Marcos 14, por favor. Marcos 14, 27. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero después que haya resucitado, porque escrito está, iré delante de vosotros a Galilea. 29. Entonces Pedro dijo: voy a morir. Pero dice: yo voy a morir contigo. Yo estoy dispuesto no solo a ir a la cárcel, sino a morir contigo. Serán dispersos, porque escrito está. ¿Qué dice Pedro? Momento, aunque esté escrito en la Biblia, yo no lo voy a hacer. Entonces Pedro dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. ¿Quieres conocer qué hay en el corazón de las personas? Escúchalas hablar. Dice la escritura que la boca habla lo que está en el corazón. ¿Quieres conocer el corazón de alguien? Escúchalo hablar. Y pero dice: yo, aunque todos estos débiles, temerosos, infieles, yo no. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que tú, expuesto públicamente, hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, ¿qué cosa? Tú ya me vas a negar 3 veces. ¿Qué hizo Pedro? Jesús le dice: Pedro, la escritura dice que ustedes van a ser dispersos. Momento, Señor, aunque la Biblia diga, yo no voy a ser disperso. Otra vez: tú vas a negarme. No, Señor. Dice el versículo 31: mas él con mayor insistencia decía:
Si fuera necesario morir contigo, no te negaré. Ahora, ¿qué actitud notamos en Pedro cuando dice yo no? Aunque estos débiles, indecisos, infieles te dejen, yo no te dejaré. Yo estoy dispuesto a morir contigo. ¿Qué notamos en Pedro? Orgullo, prepotencia, confianza en sí mismo. Jesús le dice: tranquilo, Pedro, hay una escritura que dice que todos, y dice que tú vas a negarme. Y arrogantemente insistió: yo no. Eso es orgullo. Orgullo es confiar en tus propias fuerzas. Orgullo es la causa, es la razón de la petición del diablo. Orgullo abre puertas al enemigo. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era, ¿qué cosa? Necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Todos el 22, por favor. 1, 2, 3. Lo tomó aparte. A ver, quiero que vean a Pedro ahí. Está escrito: voy a Jerusalén, voy a morir, al tercer día voy a resucitar. Pedro lo tomó aparte. ¿Qué se cree? Lo tomó aparte y le comenzó a exhortar. ¿Qué te sucede? ¿No tienes fe en Dios? ¿O qué pasa contigo? Tú eres el Mesías, tú eres el maestro, tú nos has enseñado y mira lo que está pasando ahora. ¿Quién le da derecho a Pedro a hacer eso? ¿Qué cosa le da derecho a reprender a Jesús? ¿Qué se cree quién es él? Es una actitud de orgullo. Versículo 23 dice: pero él, ¿quién? Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús está afirmando evidentemente la intervención de Satanás en un ser humano, y especifica cómo un creyente a la altura y a la posición de apóstol puede ser intervenido por el diablo, movido por el diablo, influenciado por el diablo. Un cristiano puede ser endemoniado. Lean la afirmación de Jesús: quítate delante de mí. ¿Qué? Jesús llamó a un hombre creyente con la posición de apóstol Satanás, y se dirigió a Satanás en un hombre. Y lo hizo por la intervención, por el efecto de la acción satánica en el ser humano. Pedro era un creyente con la función de apóstol, y Jesús lo llamó ¿qué? Satanás. No podemos negar la acción y la intervención de Satanás en la vida de Pedro, y la causa y la puerta abierta para la intervención del enemigo es orgullo. Orgullo fue la puerta que él abrió, que él dejó abierta para la intervención del enemigo. Camina en sus caminos y él está listo para intervenir. Orgullo es confiar en nuestras propias fuerzas,
en nuestra propia capacidad, sin importar realmente las escrituras. Pedro no sé si ignoraba o estaba velado para entender los propósitos de Dios. Una vez más evidenció su orgullo y su capacidad en su amor propio, cuando Jesús les dijo: esta noche me van a entregar, esta noche va a venir Judas. Y cuando vinieron los soldados, ¿sabes qué hizo Pedro? Juan nos habla de que él sacó su espada y dice que le cortó la oreja. ¿A quién? A Malco. ¿Y sabes por qué le cortó la oreja? No porque era malo en el tino, sino porque el soldado se hizo a un lado. Si no, lo hubiese. ¿Sabe dónde Satanás lo destruyó? Él era muy valiente, su fuerza, él sabía quién era, él se creía a sí mismo capaz. Pero cuando se enfrentó con una chica, dijo a la chica: tú eres de ellos, tú eres de él. Y él dijo: ni lo conozco. ¿Sabe? Muchos cristianos han caído porque piensan que son fuertes, que son capaces. Y tu confianza en ti mismo te ha llevado a confiar en lo que tú eres. Y mucha falta de adoración a Dios es confianza en uno mismo. Mucha falta de adoración a Dios es confianza en las propias fuerzas. Mucha falta de gratitud a Dios es confianza en las propias fuerzas, en la propia capacidad. Pero Pablo nos dice: el que esté firme, mire y no caiga. Cuidado con el orgullo. A veces, sin darnos cuenta, actuamos de esa manera. No somos agradecidos por lo que somos y tenemos, porque pensamos que siempre va a ser así. Ten cuidado. Confía en Dios y no en tu capacidad propia, no en tu salud actual, no en tus fuerzas. Confía en Dios. No abras puertas al enemigo. Segunda puerta abierta: confiar en tu propia justicia, en tu bondad, en lo bueno que eres. Job capítulo 1 versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Es muy importante que entendamos esa parte. En la misma presencia de Dios también estuvo o está Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y qué, y andar por ella. Anda buscando a quien devorar, dice Pedro. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado? ¿Qué te pasa? Diles: he notado que has tratado de abrir puertas, has tratado de hacer daño a Job. Yo te he visto, le dice. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová y dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él a su casa y a todo lo que tiene? ¿No le has cercado? ¿Has puesto un cerco? Y yo no he podido entrar. He tratado de hacerlo de muchas maneras y no he podido. Al trabajo de sus manos has bendecido, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra.
Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Recuerde, Jesús dijo: Satanás ha pedido zarandearte. Con Job de igual manera. Satanás está en la misma presencia de Dios, en el mismo trono de Dios se presenta. Otra verdad: Satanás rodea la tierra. Otra verdad: hay un cerco de Dios en sus hijos, pero Él busca rendijas. Él busca una puerta abierta para entrar. Quiero que veamos algunos conceptos que están aquí en esta parte de la escritura. Algunos piensan, yo siempre he dicho que la teología ha a veces destruido los principios bíblicos. Una cosa es teología, otra cosa es principios bíblicos. Una cosa es teología, otra cosa es Biblia. Teología son conceptos. Entonces, algunos conceptos teológicos que guían la creencia de algunos, por ejemplo, que un cristiano no puede ser endemoniado. Y hay mucha gente y hay muchas personas que creen eso. Conceptos teológicos. Y la base de su creencia es que no puede estar el Espíritu Santo y Dios en el mismo lugar. No puede un demonio estar o vivir y trabajar o actuar donde el Espíritu Santo está o donde está Dios. ¿Ven el concepto teológico? ¿Vean la lógica de esto? Y es que su conclusión errada está en que Dios es omnipresente. Él está en todas partes. David decía en el Salmo 139: ¿dónde nos esconderemos de ti? Ahora, si un demonio no puede vivir donde vive Dios, sencillamente no puede vivir. Otros dicen que no se refiere a la omnipresencia de Dios, sino a la presencia manifiesta de Dios. Y esa presencia manifiesta de Dios vive en mí. Y un demonio no puede estar en la presencia manifiesta de Dios. Pero ¿qué dice la Escritura? Job dice que el demonio estaba en la misma presencia de Dios. ¿Y qué más presencia manifiesta de Dios que su mismo trono? Ahora, los demonios pueden manifestarse cuando abrimos puertas. Mucha gente tiene problemas espirituales por puertas abiertas. Seréis verdaderamente libres cuando el Hijo os libertare. Pero somos verdaderamente esclavos cuando sencillamente no entendemos que podemos ser verdaderamente esclavos. ¿Por qué Dios concedió permiso a Satanás tocar a Pedro y tocar a Job y tocar sus bienes? ¿Por qué? Vamos a Job. A partir de los versículos 13 del capítulo 1, vemos la desgracia de Job. Perdió sus hijos, perdió sus bienes, perdió su hacienda, perdió todo lo que tenía, y hasta su salud. Y en medio de todos los capítulos, en medio de toda la tragedia de Job, aparecen tres amigos de él y lo cuestionan y le preguntan: oye, Job, ¿no hay una puerta abierta, una razón por lo cual Dios permitió esto en tu vida, por lo cual estás pasando esto? Tiene que haber una causa. Y Job responde: no hay una causa. En el capítulo 32, Job se va a defender y va a culpar a alguien más, pero no a él mismo. Versículo 1: cesaron estos tres varones
de responder a Job, de estar altercando con él, por cuanto él, ¿qué cosa? Era justo a sus, ¿qué? Propios ojos. Entonces Eliú, hijo de, bueno, si quieres un nombre para tu nieto, aquí está, Baraquel Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job, porque le decían: tiene que haber una causa porque tú estás en esta situación, tiene que haber una puerta que tú abriste. Y él dice: nada. Se encendió en ira por cuanto se justificaba, ¿qué? A sí mismo más que a Dios. 33, 8 y 9. Eliú, uno de sus amigos, cuestiona a Job y le dice: de cierto tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían, ¿cómo? Yo soy limpio y ¿qué? Y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. Yo no sé por qué Dios hace eso conmigo. Yo no he abierto puertas. ¿Usted ha escuchado a alguien decir eso? Yo no sé por qué me sucede esto, y mire que he hecho aquello y he hecho puras cosas buenas. Dios es injusto, Dios no me ama. Yo te digo una cosa, paréntesis: no importa que lo ignores, ignorancia no te exime de tu responsabilidad. Es más, mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué cosa? Conocimiento. Y de ahí siempre he dicho: Biblia, Biblia, Biblia. Job se sentía justo por lo bueno que hacía y por las cosas malas que dejaba de hacer. Se sentía justo por lo bueno que hacía y ¿qué más? Y por las cosas malas que dejaba de hacer. Sus buenas obras, su proceder, según él, era correcto. Sus sacrificios, su buena religión ante sus ojos, lo llevaron a confiar en su propia justicia. Su justicia propia lo llevó a un orgullo, a depender de sus propias obras, de las que dejaba de hacer, que eran malas, y las que hacía, que eran buenas, y no en la justicia de Dios. Y le digo una cosa: para los que tienen muchos años en Cristo, y para los que están comenzando, capten esto: muchos creyentes de años en Cristo, o de 6 meses para adelante, son víctimas de esta misma trampa. Se inicia la vida cristiana, se llega a la vida cristiana en una situación complicada. Algunos llegan por enfermedad, otros llegan porque ya no les quedó otra, otros llegan porque están destruyendo su matrimonio, su vida, un vicio o lo que sea, están siendo destruidos y llegan a Cristo y confían totalmente en la gracia, confían totalmente en la fe en Cristo. Y ellos saben que no hay nada bueno en ellos, y se tiran a la cruz y creen en la cruz, y son libres, son limpios por la sangre de Jesús, y otorgan toda la gloria a Dios. Pero mientras pasan los años y empiezan a hacer cosas buenas, empiezan a trabajar en la obra de Dios, a colaborar financieramente en la obra de Dios, llegan a ser tan trabajadores en el reino, tan dadores en el reino de Dios, y llegan a ser unas personas intachables, que en este punto del hacer cosas buenas y del ser bueno, piensan o empiezan a creer que son justos
por lo que hacen de bueno y por lo que dejan de hacer de malo. Y creen que merecen las bendiciones por lo que han logrado o por lo bien que hacen. ¿Conoce usted a alguien de años en la fe? Yo he hecho esto. Muchos pleitos en las iglesias están en base a: mi abuelo donó, mis padres hicieron, y nosotros hemos estado ahí por muchos años, y nosotros hemos hecho esto. Se dan cuenta que llegan a un punto donde Dios tiene que estar forzosamente implicado en bendecirlos. Tiene que hacerlo porque han sido fieles por muchos años. En este punto de creerse justos e intachables, dejan de entrar ese espíritu farisaico y empiezan a vivir en la justicia propia. ¿Le ha pasado a usted eso? Es más, ya no están viendo su mala actitud, ya están viendo lo bueno que son. Están viendo su trayectoria de vida cristiana y me dicen: yo caminé sobre las aguas. Digo, no sobre, sino en medio del agua para llegar a la iglesia. Yo trabajé en esto y en aquello, y yo di y yo hice. Y cuando los necesitados de Oaxaca en el temblor, yo colaboré. Y entonces dicen: Dios está obligado a bendecirme. 18:9. A unos que confiaban en sí mismos como justos, dice Jesús, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como, vea a su vecino, ¿no es cierto?, como a este publicano que dice, ahora sí, lean conmigo: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa, ¿qué?, justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece, orgullo, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cuidado con el espíritu farisaico. Vivir en la propia justicia va a abrir puertas al enemigo. Vivir con justicia no nos hace justos. O sea, ser buena persona, ser intachable, hacer cosas buenas hacia la gente, no te hace justo. Lo único que te justifica es la obra de la cruz. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos, ¿qué?, hechos justicia de Dios en Él. Él es el justo. Nada de lo que hagas hoy va a hacer que Dios te bendiga. Sus bendiciones están determinadas por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, no por lo bueno que eres. Pero ten cuidado en ello, porque esto es muy común en las iglesias donde hay creyentes de muchos años. He hecho esto, he hecho aquello, no soy como este.
y me merezco tu bendición. Aquí nadie se ha merecido nada. Todo fue ganado por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Si haces algo, tiene que ser por gratitud, no para ganarte algo. ¿Está bien? No somos buenas personas como cristianos por ganarnos algo. Nada se gana por obras, es por la fe en Cristo. Y tercera y última puerta, el temor. A Job le vino lo que temía. Job era un hombre justo y temeroso de Dios, pero en su interior había un temor que lo consumía. Job 1:4. Y lo que consumía era su familia. El temor a qué Dios pensaba o iba a hacer en contra de sus hijos. Dice el versículo 4: e iban sus hijos, eran 7 y 3, 7 varones y 3 mujeres. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, o sea, en su cumpleaños o el día que le correspondía. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana. ¿Y qué cosa? Y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera, ¿hacía qué? ¿Cuándo? Todos los días. Se le quitó todo lo que tenía por el temor. El diablo es legalista y usa la palabra para condenarte. Job 3:25. Después de la desgracia, dice: porque el temor que me espantaba ha venido sobre mí, y me ha acontecido lo que yo temía. El temor toma control y empieza a hacer que tú pienses y tú declares, y tú actúes en consecuencia. En conclusión, Dios conoce todas las cosas, pero hay leyes que, si tú las violas, por más que las ignores, son ejecutadas. Dios concede permiso al diablo cuando abrimos puertas. Pero hay una cosa importante: sabe que debes entender algo. Aunque camines por el camino equivocado, todavía, si Dios no le permite al diablo, él no te va a tocar. Quiero que entiendas eso. Y su gracia, y te da tiempo para que reflexiones, te da tiempo para que reconozcas tus malos caminos. Y cuando la necedad entra en el corazón, entonces va a venir la disciplina. Dios permite al enemigo porque es algo justo, o es algo por ley, por justicia. Pero Él va a tratar de que no suceda. Pero cuando sucede, lo va a hacer para cuidarte, para que no te pierdas, para sacarte del error, para librarte de esa actitud que te va a hundir. Proverbios 16:18, hablando del orgullo, dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. El orgullo, la autojusticia, el temor
son puertas donde el fuerte, el sabio, el poderoso va a fracasar si no confía en Dios 100%, tarde o temprano. Pedro y Job y todos los hombres que antepusieron sus ideas, sus pensamientos, sus actitudes, sus fortalezas, sus capacidades, su orgullo, su propia justicia, Dios permitió al diablo que los tocara para hacerlos conscientes de que solo en el poder del Espíritu Santo podemos salir adelante. ¿Me estoy explicando? O sea, ten cuidado, tú no eres inmune. El orgullo de Pedro fue destruido y se arrepintió. Dice la Biblia que lloró amargamente, y Dios le permitió ser el gran apóstol Pedro y salir en Hechos 2 para decirle a la multitud, a las miles de personas: Jesucristo es el Señor. Job se le devolvió lo doble de lo que perdió cuando Dios permitió que tocasen a Job para quitarle el orgullo propio, la autojusticia y el temor. Vean lo que dice Job 42, 10 al 17. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Aumentó el doble. Y dicen versículos adelante, versículo 12: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 400,000 ovejas. Solo 400,000. ¿Cuánto? Un camello, ¿cuántos tuvo? 6,000. Están carísimos los camellos. Sí, muy caros. 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y seguimos. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Y alguien dice: ¿por qué no viví en ese tiempo? 16. Después de esto vivió Job 140 años todavía, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y vivió sin temor, sin justicia propia, y fue un gran hombre de Dios. Dejemos a un lado el orgullo, nuestra propia justicia. Dejemos a un lado el temor y confiemos solo en Dios. No des lugar al diablo. No dejes que Él llene de mentiras tu corazón como Ananías y Zafira. Pero esta mañana quiero que cierres puertas hoy. Tienes que cerrar puertas. La abriste puertas al orgullo. Orgullo. ¿Sabe usted que hace 40 años, todavía 30 años, el salir de la universidad, wow, hacía que la gente: ¿quién eres? Soy licenciado, soy licenciada, y más, soy médico. Verán, la gente no cabía en las calles. ¿Sabía usted eso? Es en serio. Hoy ser licenciado es parte de ya la normal, pero antes no. Pero ¿sabe usted que hay gente orgullosa hasta montada en un burro? ¿Sabe? No sé cuánto ha logrado en la vida, no sé cuánto ha hecho usted en la vida, no lo sé. Yo quiero que esta tarde o esta mañana cierre la puerta al orgullo. Someteos pues a Dios. Sometamos nuestra vida bajo la poderosa mano de Dios. No importa quién seas, no importa qué logres, o no importa qué hayas logrado,
Sé humilde, sé sencillo. Dale toda la gloria a Dios. La falta de adoración implica falta de humildad. La falta de gratitud es falta de humildad. Reconoce todo lo que eres, todo lo que tienes. Dale a Él toda la gloria. Y te digo algo, te reto, chavos, les reto, vayan por más. Vayan por más. Sueñen ser alguien en la vida. Y cuando lleguen a grandes lugares y coman lo que nunca soñaron comer, o a los lugares donde nunca soñaron llegar para comer o hospedarse o vacacionar, denle a Él toda la gloria y toda la honra y toda la adoración y toda la alabanza, y sean agradecidos con Dios. No dejen que el orgullo sea una puerta donde el diablo dice: ¿me das permiso tocarlo? No abramos puertas. Pero la otra puerta que hoy quiero que cierres es la autojusticia. Muchos de ustedes han orado de esa manera: Dios, creo que me merezco tu bendición. Yo mismo lo he hecho y le he dicho: soy tu siervo. Y yo le he dicho a veces: te he buscado desde niño, yo creo que me merezco ser escuchado. Y empiezo a dar vueltas en mi cabeza en la historia. Le dije: Dios, caminé con zapatos rotos y no te negué. Y empiezo a decirle todas las cosas buenas que yo he hecho. Y todavía levanto los ojos y digo: y no soy como este. Sí, espíritu farisaico. Terminemos con ello. Si algo hemos hecho, es por su gracia. Pablo dice: no es que yo he hecho más, es la gracia de Dios. Y dependamos de su fidelidad, de su amor. Dependamos de la fuente abierta hacia nosotros, no por nuestras obras, sino por la gracia de Dios. Y también cortemos con el temor y vayamos a apelar a su poder, a su gracia, a su amor. Él te ama. Aunque tú no lo entiendas, Dios te ama.